esker etortzeagatik eta aretoa betetzeagatik iaia, gaur goizean, nos ha venido bien esa hora más de sueño. Os agradezco la presencia a todas y a todos en estas presentaciones que vamos a tener a continuación. Recuerdo el timing. Primero presentaremos el libro de Kafka, lo kafkiano y el cine fantástico. Luego presentaremos el nuevo número de 2000 maníacos. Y después, cuando terminen las presentaciones en esta sala, si os apetece, en la sala San Jerónimo, en la cripta, ahí enfrente del Gambara, detrás de la Consti, tendremos la visita a la exposición de homenaje a Akira Toriyama, con presencia de distintas autoras y autores de las ilustraciones que están en esa exposición. Así que luego, cuando terminemos aquí, desfilamos los que queráis hasta allá. Bueno, badakizue, gure aurtengo liburu ofiziala, bi zinemaldien liburu ofiziala dela, La Semana y Isla Calavera hemos coproducido este libro oficial, también con la ayuda, por supuesto, de la editorial Hermenaute. Nuestro leitmotiv, al menos del póster oficial, era este homenaje al centenario de Kafka, con Alex de la Iglesia de protagonista, con su alter ego Bichejo. Y tenemos también esas dos sesiones en Tabacalera que iniciamos ayer con la proyección del castillo, con buena acogida de público, y tendremos también una sesión de cortometrajes relacionados con Kafka. Yo quiero agradecer especialmente este año a Isla Calavera su colaboración para sacar este proyecto adelante, este libro oficial adelante, ya que bueno, pues, seguimos empeñados en generar papel que perdure, pese a toda la desaparición en otros festivales de catálogos, publicaciones, etcétera, y que Isla Calavera se haya incorporado a esta misión de desforestación con un objetivo loable, vamos a decir. Pues es de agradecer, de verdad. Agradecemos aquí a todo el equipo que está de Isla Calavera siempre su presencia, y especialmente a Vanessa Bocanegra, que nos acompaña aquí en la mesa, así que le cedo primero a ella la palabra. Bueno, pues en nombre del Festival de Cine Fantástico de Canarias, Ciudad de la Laguna, Isla Calavera, un placer estar hoy aquí, también presentando el libro, pero también, bueno, por esa llamada de Josemi para colaborar con esta edición, por muchos motivos. Primero, pues, bueno, desde luego esa colaboración. En segundo lugar, porque ya el tema nos atrajo desde el primer momento. Kafka, pues bueno, lo amamos, y su relación, su vínculo con el cine fantástico es algo que nos gustaba también explorar, y nos sumamos a este proyecto. Y luego también por esos autores que están detrás del libro, ¿no? Que tienen tanto vínculo también con las Islas Canarias. Pues tenemos a Jonathan Allen, filólogo, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, canario, y bueno, que también tiene a sus espaldas pues una larga trayectoria alrededor de estos temas, y nos parecía una gran oportunidad poder colaborar con él. Y por supuesto Jesús Palacios, a quien seguimos de toda la vida, crítico, escritor alrededor del cine fantástico, y que fue nuestro premio a la difusión del fantástico en 2022. Le otorgamos ese galardón, y desde entonces, ya antes también, pero desde entonces la relación con nuestro festival es muy productiva. El año pasado también estuvo con nosotros, y este año volverá junto a Jonathan para también presentar el libro en Isla Calavera. Como decimos, la temática también del libro pues, nos llamaba la atención, y es que siempre, todavía hoy en día, el cine fantástico sigue buceando en la temática y en todo lo que nos ofreció Kafka a través de su literatura. Y este año en nuestra programación también tenemos una nueva película. El cine contemporáneo sigue llamando a Kafka, y bueno, entre nuestros largometrajes a competición tenemos Mr. K, que ya desde el título, ya desde su temática y todo lo que tiene que ver con ella, pues es una película muy kafkiana. Pues sin más, cedemos la palabra a Jonathan Jesús para que nos contéis un poco, bueno, pues este libro hecho a dos cerebros. A dúo que no a la limón. Buenos días a todos. Bueno, sí, buenos días todavía a todos. Y yo, en primer lugar, agradecimientos. Quiero agradecerle a Josemi Beltrán y a Carlos Plaza que nos hayan invitado a esta
35ª semana, porque la gente dice 35, ya no se ha olvidado de los numerales adjetivales romanos, de cine fantástico de terror de Donosti. En segundo lugar, también por programar este evento, este acto de presentación, así como ayer la presentación que hicimos del castillo, ¿no?, de Miquel Haneke, Das Schloss, que para mi gran sorpresa había pues un 70% de público para ver esta película, que no es de las más fáciles. Y también extensivo mi agradecimiento a la Isla Calavera, Semana de Cine Fantástica de Terror, perdón, Isla Calavera, Festival de Cine Fantástico de Canarias, de la ciudad de La Laguna, por también programar dentro de sus eventos del festival de este año la presentación del libro. Y finalmente, bueno, un agradecimiento a nuestro editor ausente. Los editores no suelen venir muchos a las presentaciones de los libros que publican. Es un extraño fenómeno asimétrico, pero es así. Director de Hermenaute, que ha hecho este libro. Es un libro muy bonito, ¿no? Cabe en la mano, casi en el bolsillo, y está muy cuidado la edición y también la impresión. Bueno, ahora les hablo un poco de la génesis del libro. Jesús y yo nos conocemos hace muchos años, hace décadas, desde el siglo pasado casi. Calla, delator. Sí, bueno, el tiempo pasa. Y este proyecto de escribir conjuntamente, un libro sobre Kafka, su relación con el cine, su relación real y biográfica con el cine, el proceso y la historia de sus primeras adaptaciones, y después el modo kafkiano de filmar, o sea, todos esos grandes directores que interiorizaron la obra y la vida de Franz Kafka, y después está aflorado bien con guiños, bien indirectamente en su cinematografía. Y finalmente, la segunda, esa es la primera parte que yo he hecho, ¿no? Y en segundo lugar, Jesús Palacios pues, se ha encargado de analizar la herencia de esa influencia, digamos, en su época clásica, que es lo kafkiano simbólicamente, temáticamente, subtextualmente en el cine contemporáneo de terror y fantástico. Bueno, les hablo un poco de mi parte y después les cedo la palabra a Jesús para que él hable de la suya. En toda la biografía de Franz Kafka, ¿no?, especialmente la primera de Max Brod, debemos siempre tener presentes que si Kafka existe, si su obra se publicó, si se conoce, es gracias a la amistad intensa y devota de su amigo Max Brod, en su tiempo un autor crítico famoso, que en el último tren que salía de Praga para Trieste, con los alemanes entrando a la ciudad el 1939, se llevó en una maleta lo imprescindible, pero sobre todo los originales, el máximo número de originales de Franz Kafka. Después algunos otros textos y libros los tendría su familia directa, ¿no?, su sobrina en Londres. La cinefilia de Kafka es un fenómeno acotado en el tiempo. Durante 5 años él es un cinéfilo absolutamente entusiasta. Entre 1908 y 1913 va, no todas las noches, pero 2 o 3 veces en semana al cine. Y si él no puede ir, porque él era un prestigioso abogado laboral, no era un pobre empleado burócrata desgraciado. Esto es digamos, una leyenda que se establece sobre Kafka a partir de su literatura, pero no de su realidad. Y si no, pues mandaba a su hermana Otla, su hermana favorita, a que fuera al cine y le contara las pelis. Entonces, él ve todo tipo de películas. Estamos hablando de los años emergentes del cine. Él ve melodramas, noticieros y hasta el primer cine de animación. Productos cinematográficos muy humildes, ¿no?, de escasa calidad, pero lo importante y lo fundamental que a él le impacta es la imagen proyectada en la pantalla, esa imagen en blanco y negro
y su movimiento, porque él ya ha conocido todas las etapas últimas de la fotografía en el 19, el estenógrafo, que era pues una imagen en movimiento, pero a base de fotografía fija. Tanto es así que el cine le lleva a escribir un relato breve, un boceto de novela corta que no acaba con su amigo Max Brod, que se llama Ricardo y Samuel, en que calca las etapas y rutas de un viaje, las calca sobre un filme danés de poca monta que se llama La esclava blanca, una historia de trata de blancas y de raptos y tal. Pero el cine ya, lo importante es que está dentro de él en su manera de concebir la realidad. Y luego yo creo que también en una obra, digamos, más seria y más tardía, que es Descripción de una lucha, Beschreibung eines Kampfes, es la historia de dos jóvenes que lo han pasado bien en el burdel, porque, bueno, Kafka y sus amigos no es que fueran aficionados a ir a los burdeles, sino que era lo que se hacía en aquella época, y salen de pasar un buen rato, pero se van a pasear por Praga de noche, suben a un monte, y todo está encuadrado como con tomas y ángulos del cine expresionista. O sea que yo creo que el cine es difícil de ir más allá, porque claro, él no dice directamente esto y lo otro, pero sus referencias al cine son constantes en sus diarios hasta el final de su vida. A partir de esta parte biográfica, ¿no?, del cine y Kafka y el cine dentro de Kafka, pues hago un breve recorrido por, digamos, la primera secuencia histórica de sus adaptaciones cinematográficas. La primera obra completa de Kafka se publica entre el 31 y el 37 en Praga, en alemán, una pequeña edición, pero que esa edición pues, se la traga la Segunda Guerra Mundial, y no será hasta el año 50, y le va a tardar 8 años, que Max Brod logre publicar en Schocken, que son bueno, una casa editorial muy famosa norteamericana y judía, toda la obra de Franz Kafka, incluyendo gran parte de su epistolario. Y a partir de que esta obra emerge de una manera ya, digamos, limpia y casi definitiva, bueno, Orson Welles se fascina por El proceso. Él ya conocía la novela El proceso porque había una versión inglesa de los años 30 y filma su obra, bueno, no voy a decir seminal, pero sí muy importante, El castillo. 5 años más tarde volveremos a ver el castillo en pantalla, filmado por Rudolf Nolte, en una versión alemana. No es la primera, pero sí, en realidad, la que logra ser difundida y conocida en Centro Europa y el resto del mundo. Y a partir de estos dos hitos empieza pues, una larga lista de adaptaciones al cine de la obra y de la temática kafkiana. Yo casi ya llegando no a la mitad, porque Jesús creo que ha escrito un poco más que yo, porque él es un escritor prolífico, o sea, yo creo que él escribe ya por dictamen automático del más allá o del más acá. Bueno, estaba en contacto. Estaba en contacto. Claro. Pues acabo hablando del modo kafkiano en el cine, ¿no? De cómo los grandes creadores, los grandes directores de cine interiorizan el legado de Kafka y lo incorporan a su manera de filmar y a su manera de contar. O sea que no es que esté la literatura presente y adaptada, no. Está simbólicamente aflorando en cómo ellos filman y cómo ellos narran, o sea, lo visual y lo temático. Y yo hablo un poco de ese proceso simbólico, como ocurre, por ejemplo, en Martin Scorsese y su película After Hours. ¡Jo, qué noche! Que por un misterio de la traducción se conoce como ¡Jo, qué noche! En español. Después hablo de Locataire, el inquilino de Polanski, que está inspirado en un cuento largo de Kafka, y finalmente yo creo que al kafkiano más grande, que es David Lynch.
Inland Empire para mí es como una versión fílmica, visual, de toda la obra de Kafka. Y además lo es semiconscientemente, que es lo guay, que no es que él se haya propuesto tal. A Lynch le ofrecieron hacer una versión del proceso, él dijo que no, porque prefería seguir con Kafka siendo un fantasma doméstico. Y ahí acabo yo, y luego pues Jesús habla de muchos directores y muchísimas películas que continúan esta historia. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente no voy a reiterar todos los agradecimientos que ya Jonathan y los demás hemos expresado y que también expresamos ayer en la presentación del castillo. Por mor de brevedad, diré que efectivamente donde acaba la parte de Jonathan empieza la mía. Él deja planteada esta cuestión de los directores que han interiorizado a Kafka y sobre todo lo que más o menos de una forma, pues muchas veces, si queréis, laxa y de una forma un tanto superficial, pero yo creo que siempre con un fondo de verdad hemos dado en llamar kafkiano. O sea, yo creo que el libro al final surgió de dos cuestiones fundamentales. Una, del hecho de que Jonathan es uno de los mejores expertos en la vida y la obra de Kafka que hay en lengua castellana. Él acababa de sacar el año anterior un excelente libro de ensayo sobre la figura de Kafka, donde ya aparecía tocado el tema de su relación con el cinematógrafo, tanto biográfica como estilística y demás. Y bueno, pues yo después de leer el libro que Jonathan tuvo la amabilidad de enviarme, pensé que era un tema digno de desarrollarse en este año en que se celebra el centenario de su prematuro fallecimiento, sobre todo por la tremenda importancia que el término y el hecho y lo que simboliza de lo kafkiano ha tenido en el desarrollo de la historia del cine en general y de la historia del cine fantástico y de terror en particular. Es decir, a partir de esos cineastas que apunta ya Jonathan en la última parte de su ensayo, que interiorizan la idea de Kafka, del mundo kafkiano, de los recursos tanto formales y estilísticos como sobre todo simbólicos y temáticos, yo parto de ahí para hablar de cómo gran parte de lo que conocemos como cine fantástico, de terror, de ciencia ficción, etcétera, a su vez ha interiorizado esta visión del mundo, esta Weltanschauung. Estás aprobado. Gracias. Le miro porque el que sabe alemán es él, no yo, que estoy tirándome aquí el rollo. Pero el hecho es que esta concepción del mundo kafkiana ha permeado gran parte de la historia del cine fantástico y de terror, también de la literatura, por supuesto, pero teniendo en cuenta que el destino era obviamente esta semana de cine fantástico y de terror, el hincapié era en este elemento cinematográfico. Y a partir de ahí, pues sí, a partir de ahí me paso 3 pueblos checos o de la frontera entre Chequia y el resto del universo, hablando de lo que yo creo que realmente ha impactado en este imaginario universal del cine fantástico y de terror, que no es tanto de verdad los aspectos más formales, los aspectos más, digamos, académicos de la obra de Kafka y de su personalidad, como esa idea de lo kafkiano que todos hemos adquirido casi, yo creo que al menos nuestras generaciones, las nacidas después de la Segunda Guerra Mundial, la hemos mamado desde la infancia y aplicamos muchas veces pues a todo tipo de situaciones, ¿no? Ahora mismo alguno podría estar pensando, esta presentación es kafkiana, no van a parar nunca, no vamos a salir de este local en la vida y moriremos aquí intentando escapar. Y nos vamos a repetir. Exacto, y nos vamos a repetir infinitamente. Eso ya simplemente sería una situación kafkiana y constantemente estamos utilizando este adjetivo para aplicarlo a todo tipo de momentos angustiosos, que es uno de los elementos que define, ¿no?, lo kafkiano. Y por lo tanto, pues hay un montón, no son pocos los directores los que han utilizado estos recursos y han utilizado esta idea de lo kafkiano en sus muchas variedades y versiones, ¿no? Yo creo que del libro, al final, tanto de la parte de Jonathan como de la mía, se desprende que hay algunos cineastas que entre lo consciente y lo inconsciente se pueden definir perfectamente como cineastas kafkianos. Evidentemente David Lynch, pero yo creo que también David Cronenberg
y posiblemente gran parte de la obra, si no toda también, de Terry Gilliam. Yo creo que es una trilogía de realizadores kafkianos a los cuales a casi todos les han ofrecido en algún momento hacer una versión cinematográfica de alguna de las obras más importantes de Kafka o más conocidas, como La Metamorfosis o El Castillo, y todos al final la han desechado, porque son lo suficientemente inteligentes para saber que una película kafkiana no es necesariamente aquella que se basa en un relato o en una novela de Kafka y que intenta hacerlo además de la manera más fiel posible a un tipo de prosa que es muy precisa y que es muy objetivista, sino que lo importante es captar esa esencia, ese espíritu de lo kafkiano. Y yo creo que eso está omnipresente en gran parte del cine fantástico y de terror, y sobre todo en las últimas décadas se ha rescatado muchísimo dentro de lo que en literatura, pero también en cine se está llamando el New Weird o lo nuevo extraño, que parece nutrirse de dos personajes que, con todas sus inmensas diferencias, tienen una serie de afinidades muy particulares, ¿no? Que serían Franz Kafka por un lado y Howard Phillips Lovecraft por otro. No se puede uno pensar casi en dos personalidades más aparentemente distintas, pero de las obras de los cuales se han derivado dos adjetivos que dentro del género fantaterrorífico son fundamentales. Lo kafkiano y lo lovecraftiano ahora mismo están reinando prácticamente sobre el imaginario del cine, la literatura, incluso el cómic, videojuegos. Todo lo que es el imaginario conceptual del terror moderno, contemporáneo, se nutre de estas dos variedades que remiten a estos dos autores, ¿no? Y que se mezclan. Yo he acuñado un término un poco arriesgado porque es muy difícil de pronunciar, que es lo Lovecraftiano, porque realmente hay autores ahora mismo. Un poco monstruoso, lingüísticamente, sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es también un poco Metamorfosis, pero un poco cucarachil, pero la verdad es que define muy bien muchos artistas, cineastas y escritores actuales que están conjugando estos dos aspectos. Y luego, bueno, pues a través de mi parte del libro abordo distintas modalidades del género donde lo kafkiano ha tenido una impronta de mayor peso. Por ejemplo, la ciencia ficción distópica. Pensamos que la mayor parte de las distopías se nutren de clásicos del género como el 1984 de Orwell, El mundo feliz de Huxley o el Nosotros de Zamiatin, pero en realidad no es así. En realidad el autor más influyente en nuestra idea de lo que es la distopía, una distopía en la que por cierto ya vivimos incómodamente instalados, es Kafka. Kafka jamás escribió una novela distópica en el sentido estricto. Sus novelas y relatos no se sitúan en el futuro, no tienen elementos estrictamente fantascientíficos, salvo algún apunte ocasional, y no pretenden describirnos una sociedad en el sentido distópico, pero nos describen de tal manera la situación del individuo en un contexto distópico que prácticamente todas las películas que hemos visto en los últimos años y todos los clásicos e incluso los propios Orwell y Huxley se nutren de esta visión del individuo aplastado por una serie de organismos, por una serie de monstruosidades sociales que le rodean y que son inescrutables, que no sabes explicar y que no puedes desentrañar y te acaban arrastrando a un destino que puede ser la muerte o puede ser simplemente la anulación completa de tu capacidad como individuo, ¿no? Esto está presente tanto en El Castillo como en El Proceso, y luego también hay otros elementos, por ejemplo, la metamorfosis, o como dicen ahora, la transformación, cosa que ya defendía Borges hace muchos años, que la traducción de la metamorfosis era un invento americano. El título alemán, Die Verwandlung, es transformación, claro, porque metamorfosis existe en alemán también. Exacto. Entonces, ya Borges esto lo decía, como digo, hace muchos años, y ahora hay nuevas traducciones que están retraduciendo el título, ¿no? Yo creo que yo ya, por costumbre, y porque es la que leí y la que he leído varias veces, seguiré refiriéndome a ello como la metamorfosis, pero ahí muchos la han visto también, y no sin razón, como una de las primeras obras de body horror, una de las primeras obras que habla de la alienación absoluta a la que te somete un cambio morfológico completo de lo que es la anatomía y la esencia, ¿no?, del cuerpo humano. Ahí está, por ejemplo, La mosca de Cronenberg, que es tanto una adaptación de la película original y del cuento original de Josh Langeland, como mucho más aún una adaptación del espíritu kafkiano de la metamorfosis. Uno de los motivos por los que Cronenberg ha escrito, bueno, hace unos años ya, el prólogo a la nueva edición americana de la metamorfosis, porque precisamente, de alguna forma, La mosca es una especie de nueva lectura, de relectura, de paráfrasis de la metamorfosis. Y como estos ejemplos doy
infinidad de ellos. Me gustaría terminar simplemente añadiendo que efectivamente este año hay otra película absolutamente kafkiana, que es esta que vais a poner en Isla Calavera, donde las referencias son múltiples, desde el título de la película al protagonista mismo, la situación en la que vive, y esto se repite constantemente en el cine. O sea, se me ocurren infinitud de títulos que podéis consultar en el libro, pero yo creo que todos cuando en su momento vimos El Cube de Vincenzo Natali, pensamos, esto es una película kafkiana inmediatamente, ¿no? Qué decir, pues eso, de Brasil, de Terry Gilliam, o de Vivarium, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí me gustaría terminar simplemente anotando que hubo una época para mí dorada de lo kafkiano y su influencia en el cine en general y en el cine fantástico y de terror en particular, que fueron los años 60 y 70, en los que se vivía todavía bajo la situación kafkiana de la división del mundo entre el mundo occidental y el mundo comunista u oriental, y en el que había estos enfrentamientos. Teníamos, que en el fondo tampoco ha cambiado tanto la cosa, por desgracia, pero teníamos sobre nuestras cabezas pendiendo el peligro de la bomba, el exterminio total por cualquier absurdo casi burocrático, como ocurre en Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, por ejemplo, y en ese momento se desarrolla en casi toda la amplitud del universo cinematográfico, desde los propios países comunistas, donde se está haciendo unos nuevos cines apasionantes, hasta el nuevo Hollywood de los primeros Coppola, de Robert Altman. Hay una influencia tremenda de Kafka y de lo kafkiano. Es un momento en el que además se recupera la obra de Kafka, se reedita y se edita por primera vez en los países comunistas, después de que se celebra un congreso en los años 60 en Praga, casi contra viento y marea, en contra de lo que deseaba el gobierno de la antigua Checoslovaquia y de lo que quería el gobierno soviético. Se consigue reivindicar la figura de Kafka y se empieza a editar en las lenguas de los países del este. E incluso se llega a editar en ruso, aunque se prohíbe la venta de las obras de Kafka en Rusia, que es algo totalmente kafkiano. O sea. Sí, bueno, los últimos manuscritos de Kafka que escriben en Berlín en el año 23, con la que hubiera sido su por fin mujer Dora Dimant, la hija de un rabino polaco, un día llega la Gestapo, se incauta de todo ese material, donde hay varios cuentos, cartas a un niño y un esbozo de una novela, y ese material desaparece, se lo llevan se lo llevan de la Alemania a punto de caer Berlín hacia un lugar seguro en Polonia, y eso es lo último, ¿no? Y hay toda una legión de detectives kafkianos que lo siguen buscando, ¿no? O sea que todavía la obra de Kafka pues permanecemos a la expectativa. Pero bueno, simplemente eso. Cuando leáis el libro, y sobre todo veréis que hay una cantidad de títulos entre, digamos, que el año 64 hasta el año 79, 80, en todo Hollywood y en los países del este, los nuevos cines, la Nouvelle Vague, etcétera, donde lo kafkiano se ha interiorizado de tal forma que es casi el lenguaje cinematográfico por excelencia. Las situaciones kafkianas, los personajes kafkianos, la sensación de estar viviendo en un mundo kafkiano se genera en esa época y se traslada cinematográficamente de forma consciente e inconsciente a casi todo el cine fantástico, satírico, de ciencia ficción que se hace en la época. Y bueno, pues simplemente para terminar, agradecer ahora sí el que nos hayan permitido a Jonathan y a mí el llevar a cabo este librito tan particular. Quiero ahí destacar de verdad la labor de la Semana de Cine Fantástico y de Terror y también de Isla Calavera por seguir apostando por el libro impreso, apostando por el papel y apostando por libros tan peculiares, donde intentamos, como siempre hemos intentado algunos, seguir tendiendo puentes entre lo que antaño se entendía como alta cultura, y era una cosa que no se podía contaminar con barbaridades como las que vemos aquí todas las noches en la sala del Teatro Principal, y con la alegría y el furor de lo que es el terror que nos gusta y el cine psicotrónico y de serie Z, cuando seguramente si Kafka hubiera vivido en nuestros días estaría con nosotros en el teatro disfrutando de películas como la de anoche, como un loco. No dejaría el teatro.
y estaría fascinado con la reacción de los asistentes nativos y sus intervenciones críticas, que son capaces de convertir lo serio en cómico, y realmente es una experiencia muy particular. Bueno, yo solo quiero decir una última cosa. Kafka, aparte de convertir a Gregor Samsa en ese gran escarabajo 100 pies, ha creado muchos otros monstruos, pero están en sus cuentos. Y es el inventor del muñeco diabólico, porque él, en un cuento de un folio y medio, 2 folios, nos cuenta la historia del Odradek, que es un nombre checo para que le dicen los niños a los muñecos de trapo, ¿no? El Odradek. Y el Odradek es una criatura que se forma en el desván de todas las familias y de todas las casas, que se va creando a partir de objetos, trozos de papel, alfileres, bolas de todo tipo, hasta que cobra vida. Y cuando cobra vida, el Odradek se pasea por la casa, sube, baja, va al jardín, vuelve, y es indestructible. Yo creo que es un primo del Golem y un primo hermano de Lotesanek, sí, que algunos recordarán la gran película de Jan Svanmeijer que se pudo ver aquí en la semana. Svanmeijer es otro cineasta, evidentemente, con grandes deudas con Kafka. Y luego hay cuentos dedicados a corderos con cabeza de perro, al topo gigante. Perros que hablan, fantasmas. El imaginario de Franz Kafka, influido por el teatro yiddish, ¿no?, de Europa de Este, y por la tradición checa del cuento fantástico, aflora constantemente en su mente y en lo que escribe, ¿no? Y hay novela corta terrorífica en La Madriguera, que es la historia de un bicho feliz, porque ha creado una gran madriguera y ha podido reunir gran número de presas sangrientas, y vive comiéndoselas felizmente, pero aterradísimo. Es como la versión animal de Joseph K. por el ruido, que el ruido a Kafka le destruía los nervios, que ya con poco iba, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que yo creo que queda mucho más en Kafka para llevar al cine. Hombre, bueno, hasta podríamos decir que es el creador casi del concepto original del planeta de los simios, con Informe para una academia. Con Informe para una academia. Pero todo eso está en el libro, que eso si no nos vamos a hacer demasiado nada spoilers. Y ya lo dejamos. No, pero sí que es un concepto que lo mencionáis, creo que lo dice Jesús, ¿no?, en su parte, que bueno, se habla de Franz Kafka, uno de los grandes de la literatura universal, pero no se dice que es un escritor de terror o de fantástico, no se le pone la etiqueta de género, ¿no? Esa es una de las cosas en las que insisto en el libro. Kafka obviamente no escribió cuentos de terror, cuentos de miedo, no escribió ciencia ficción, pero su obra en conjunto indudablemente es literatura fantástica en el más noble y mejor sentido del término, y a ese nivel yo creo que es uno de los eslabones con Edgar Allan Poe, con Hoffman, con H.P. Lovecraft, que ha conformado el imaginario de la literatura y del cine fantástico y de terror contemporáneo. Por eso yo defiendo a Kafka como autor, no de terror, pero desde luego como autor fantástico, del que surgen además todas las escuelas, el absurdo, el surrealismo, el realismo mágico y, por supuesto, el terror existencial distópico que impregna ahora mismo gran parte de la producción cinematográfica y literaria internacional. Para cerrar, aunque habéis hablado mucho del espíritu de la obra de Kafka en otros cineastas y en su tiempo y posteriormente, pero quizás recomendar de lo que son adaptaciones más explícitas y deliberadas de Kafka, ¿cuáles os parecen a vosotros las más interesantes? Bueno, yo creo que incontestablemente el proceso de Wells, aunque Wells no acaba de seguir el texto fielmente, como la película que se proyectó anoche, ¿no?, El castillo de Michael Haneke, que es casi una adaptación literal de esa novela tan importante, que yo les recomendaría que la vieran. Es muy austera, es muy germana, es quizás en un momento un poco plumbea, pero la literatura de Kafka es muy plumbea. Esto es tremendo, porque claro, cuando él llega, cuando hay que saber si el agrimensor realmente ha sido llamado al castillo,
el alcalde no logra encontrar el archivo porque hay miles de archivos en la casa del alcalde de un pueblo perdido de ninguna parte, y se entabla un diálogo infinito en ese momento de la novela acerca de la ficha. La ficha no aparece. No tienes turno hoy con el doctor. ¿Qué haces aquí? Pero a mí me llamaron, ¿no? Es una situación que nos ocurre todos los días, ¿no? Y al final, el final del castillo acaba con un diálogo absolutamente clásico de la administración que describe la función de cada administrador del castillo, ¿no? Y cómo se pierden los documentos que van de un sitio a otro. Esto es de la más rigurosa actualidad, porque mientras más avanzamos, más protocolos, papeles y formularios producimos, ¿no? O sea, es una especie de distopía a la inversa del progreso. Entonces yo les recomendaría el proceso de Wells, los dos castillos, el de Haneke y el de Rudolf Nolta, por supuesto. Yo creo que eso es son las mejores introducciones a las adaptaciones literarias de Kafka, y también América del cineasta francés, que se me va el nombre ahora, pero que es inconseguible porque tienes que ir a la Filmoteca Francesa, y los franceses son muy difíciles con este tema, pero esa versión francesa de América yo creo que son, digamos, la introducción a la adaptación, y a partir de ahí, lo que ustedes quieran. Yo en mi papel más iconoclasta y más kafkiano, menos fiel a la letra del autor, os recomendaría la versión del castillo, pero la que realizó el gran cineasta ruso Alexei Balabanov, que ya por desgracia falleció. Es una versión que yo prefiero a la de Haneke, Sí. porque consigue mantenerse muy fiel al texto, Mucho pero más la altera interesante. también a su gusto, y el gusto de Balabanov era muy peculiar, mucho más, digamos, extravagante. Utiliza elementos iconográficos más barrocos, elementos tecnológicos que tienen un algo casi de steampunk. Hay ahí un humor que también está muy presente en Kafka, el humor, aunque a veces se nos ha pretendido escamotear, y está muy presente en la versión de Balabanov. Y luego yo añadiría que la película que de alguna manera define para mí lo que es lo kafkiano en el imaginario del aficionado al cine fantástico y de terror es sin duda la de Steven Soderbergh, Kafka, la verdad, que se llamó Kafka, la verdad oculta, que mezcla por un lado elementos biográficos reales con otros totalmente ficticios, y mezcla, digamos que la comprensión más académica o más seria de la obra de Kafka con una visión totalmente Pulp Fiction, con una visión de bolsilibro, una visión de cine fantástico, donde hay científico loco, conspiraciones, se nutre de la estética del llamado cine expresionista alemán de los años 20 y 30, remite a las películas de Fritz Lang, de Murnau, etcétera, y al mismo tiempo se mantiene bastante fiel al espíritu de Kafka con un final que no voy a contar porque si alguno no lo habéis visto, pero que tiene también ese toque kafkiano de pesimismo casi nihilista, de que hemos hecho todo para cambiar y no ha cambiado absolutamente nada. Pero sobre todo por eso, porque equilibra muy bien el homenaje a Kafka y a los motivos kafkianos de la obra de Kafka con su utilización en un contexto de folletín, de Pulp Fiction, de serial, casi de cine mudo. Bueno, y hay que decir que en el 31 de este mes es cuando sí. los cortos. Los cortos, Les no los perdáis. recomiendo It's a Wonderful Life de Capaldi, que es es un mediometraje, no es un largometraje, pero es una visión satírica, negra y maravillosa de Kafka escribiendo en un edificio gótico, y yo creo que... Y una parodia de la película de Capra. Y una parodia al mismo tiempo. Capra. O sea que eso sí lo tienen ustedes en cartel y vayan a Y verlo. junto con cosas como La cabina de Antonio Mercero, que yo creo que es uno de los films españoles más kafkianos por excelencia, ¿no? Sí. Y otras piezas que están muy bien. El día 31 no os perdáis esa sesión de cortos. Debo decir que la película de Steven Soderbergh intentamos incluirla también en este ciclo, pero no ha sido posible porque yo creo que con lo del centenario se la han guardado en un cajón para intentar remasterizarla o revenderla. Y la sacarán el año que viene, que ya no es el centenario, para que todo sea más kafkiano. No. Pero era nuestra intención incluirla también en esta retrospectiva. Bueno, Luego, y en esa película aparece como una trama anarquista, ¿no? En que Kafka bueno, se relaciona con estos personajes
que es real, porque a él le interesaba, él no era político, no era un ser político, pero sí se relacionó con un vecino que era anarquista. Y luego también en los cuadernos azules, ya hacia el final de su vida, él escribe las reglas para una vida comunitaria de una sociedad que tiene prácticamente nada. Entonces, Soderbergh, por supuesto, lo sabía y elaboró ese, claro. Pero es otro aspecto más de la vida de este personaje tan complejo que era judío, aprendió hebreo, se quería ir a Palestina porque intuía lo que le iba a pasar a los judíos, ¿no? Escribía un alemán clásico perfecto, un poco aislado, ¿no? El alemán de Praga, y luego, pues, en casa hablaban checo también. O sea, que es un personaje tricultural, ¿no? Y yo creo que todo lo de su obra, esas tres culturas hacen tan rica su obra. Bueno, muchas gracias, yo no digo nada. Gracias. Pues lo cerramos aquí. Eskerrik asko. Gracias.